7 señales poderosas de que el Espíritu Santo está hablando contigo. Querido amigo, imagina por un momento que estás caminando por un sendero oscuro, con el viento susurrando a tu alrededor, y de repente escuchas una voz suave pero firme que te dice: no temas, estoy contigo. No es una voz que resuena en tus oídos, sino una que vibra en lo más profundo de tu ser. ¿Alguna vez has sentido algo así? Un destello de esperanza en medio de la tormenta, una calma que no puedes explicar, un anhelo que te empuja a buscar algo más grande que tú mismo. Hoy quiero llevarte a un viaje transformador, un recorrido a través de 7 señales inconfundibles de que el Espíritu Santo, esa presencia divina prometida por Jesús, está hablando contigo directamente a tu corazón. No estoy hablando de conceptos abstractos, ni de experiencias reservadas para unos pocos elegidos. Estas señales están arraigadas en la palabra de Dios, en esas escrituras eternas que han guiado a reyes, profetas y personas comunes como tú y yo durante milenios. No necesitas ser un erudito bíblico ni haber memorizado cada versículo para reconocerlas. Lo único que necesitas es un corazón abierto, dispuesto a escuchar. ¿Estás listo para descubrir cómo el Espíritu Santo podría estar moviéndose en tu vida en este mismo instante, tal vez de maneras que aún no has notado? Quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar podría cambiar la forma en que ves tu pasado, tu presente y tu futuro. Permíteme ponerte en contexto. Hace más de 2000 años, Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. En Juan 14, 16, 17 dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien no solo consuela, sino que guía, enseña, convence y transforma. Y lo más asombroso es que no está reservado para los apóstoles o los santos de antaño. Está disponible para ti hoy. En este video vamos a desglosar estas 7 señales, una por una, con historias que te transportarán al polvo de Galilea, a los palacios de Israel y a las calles de Damasco. También compartiré momentos de mi propia vida, porque creo que estas señales no son solo teoría, son reales, tangibles, y están al alcance de cualquiera que las busque. Al final, mi oración es que mires tu vida con ojos nuevos, que reconozcas la voz del Espíritu Santo y que te atrevas a responderle. Así que toma asiento, abre tu corazón y prepárate para un viaje que podría ser el comienzo de algo extraordinario. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La primera señal de que el Espíritu Santo está hablando contigo es una paz que desafía toda lógica, una calma que te envuelve como un manto cálido en medio de la tormenta más feroz. La Biblia lo describe hermosamente en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es la paz pasajera que el mundo ofrece con sus promesas vacías, dinero, éxito, distracciones, sino una paz divina, un regalo sobrenatural que fluye del Espíritu Santo y se arraiga en lo más profundo de tu alma. Retrocedamos al siglo I, a una noche oscura en el mar de Galilea, un lago rodeado de colinas que a menudo canalizaban vientos impredecibles. Imagina una barca de madera, no más grande que un bote moderno, con 12 hombres a bordo, la mayoría pescadores curtidos por años de enfrentar las aguas traicioneras de este lugar. Entre ellos estaba Pedro, un hombre de manos callosas y temperamento fuerte que había dejado sus redes para seguir a un rabino llamado Jesús. Esa noche, después de un día agotador de enseñar a multitudes, Jesús les dijo: «Pasemos al otro lado».
Exhaustos, los discípulos remaron mientras él se acomodaba en la popa, usando una almohada improvisada de cuerdas o sacos. De repente, el cielo se oscureció más de lo habitual. El viento comenzó a aullar, descendiendo de las colinas como un lobo hambriento, y las olas se alzaron, golpeando la barca con furia. El agua salada salpicaba sus rostros y la embarcación empezó a llenarse, inclinándose peligrosamente. Estos hombres conocían el mar. Sabían que una tormenta así podía hundirlos en minutos. El pánico se apoderó de ellos. Gritaron entre sí, luchando contra los remos, mientras el agua fría les llegaba ya a los tobillos. Entonces volvieron sus ojos a Jesús, y lo que vieron los dejó atónitos. Él estaba dormido, su respiración tranquila, su rostro sereno, como si el caos a su alrededor no tuviera poder sobre él. Desesperados, lo sacudieron y exclamaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Jesús abrió los ojos, se puso de pie con una calma que cortaba el aire y miró a la tormenta. Con una voz firme, pero no gritada, dijo: «Calla, enmudece». En un instante, el viento se detuvo, como si una mano invisible lo hubiera silenciado. Las olas, que hace un segundo rugían con furia, se desplomaron en un silencio absoluto, y el lago se transformó en un espejo de cristal bajo la luz de la luna. Los discípulos, empapados y jadeantes, se miraron unos a otros, incrédulos. «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Marcos 4:41, se preguntaron. Pero más allá del milagro físico, algo más profundo ocurrió. Una paz inexplicable llenó sus corazones. No era solo que la tormenta había cesado, era que el Espíritu Santo presente en Jesús les susurró: «Conmigo no hay nada que temer». Esa paz los sostuvo, no solo esa noche, sino en los días de persecución que vendrían después. El mar de Galilea, también llamado Lago de Genesaret, era vital para las comunidades pesqueras de la región, pero también era conocido por su peligrosidad. Las tormentas repentinas eran comunes debido a su ubicación geográfica, rodeado de colinas que actuaban como embudos para los vientos. Para estos pescadores, enfrentar una tormenta no era nuevo, pero esta era diferente, era una amenaza mortal. En la cultura judía de la época, el mar también simbolizaba el caos y las fuerzas del mal, un recordatorio de las aguas primordiales en Génesis antes de que Dios impusiera orden. Que Jesús calmara el mar no era solo un acto de poder, era una declaración de autoridad divina sobre el caos, una señal de que el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, Génesis 1:2, estaba con ellos. Déjame compartir contigo algo de mi propia vida. Hace algunos años enfrenté una crisis que me dejó al borde del colapso. Había invertido todo en un proyecto personal, tiempo, dinero, sueños, y de repente todo comenzó a desmoronarse. Un socio clave se retiró, los fondos se agotaron y las puertas que esperaba que se abrieran se cerraron una tras otra. Cada noche me acostaba con el corazón acelerado, imaginando el fracaso, la vergüenza, las miradas de decepción de mi familia. Intenté todo para calmarme, respirar profundo, planificar más, incluso distraerme con televisión. Pero nada funcionaba. El torbellino en mi mente solo crecía. Entonces una tarde, agotado, me senté en mi sala con una Biblia en las manos. No sabía qué buscar. Solo abrí en Filipenses 4 y leí ese versículo sobre la paz que sobrepasa el entendimiento. Cerré los ojos y oré, no con palabras elocuentes, sino con un gemido. «Dios, no puedo más». En ese momento algo cambió. No escuché una voz audible, pero sentí como si una corriente cálida recorriera mi pecho. La ansiedad no desapareció de golpe, pero una calma extraña se asentó sobre mí. Era como si alguien me dijera: «Descansa, yo tengo el control». Las circunstancias no cambiaron de inmediato, el proyecto aún enfrentó retos, pero esa paz me dio claridad para tomar decisiones y fuerza para seguir adelante. Meses después, vi cómo Dios abrió caminos que nunca imaginé, y hoy miro atrás y sé que esa paz no era mía, era el Espíritu Santo sosteniéndome.
¿Por qué importa esta señal? Porque vivimos en un mundo de tormentas constantes. Las noticias nos bombardean con crisis globales, las redes sociales alimentan la comparación y la ansiedad, y nuestras vidas personales están llenas de incertidumbre, problemas de salud, finanzas, relaciones. En medio de eso, el Espíritu Santo ofrece una paz que no depende de las circunstancias. No es una negación de la realidad, sino una certeza de que Dios está presente, incluso cuando las olas rugen. Si alguna vez has sentido una calma que no puedes explicar, tal vez al despertar de una pesadilla con una sensación de seguridad, o al tomar una decisión difícil con una tranquilidad inesperada, no lo descartes. Es el Espíritu Santo hablando contigo, diciéndote: yo calmo las tormentas, tanto afuera como dentro de ti. Piensa en esto. Esa paz no solo te sostiene en el momento, te transforma a largo plazo, te enseña a confiar, a soltar el control que nunca tuviste y a descansar en un Dios que nunca falla. En Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria se refleja en la paz que el Espíritu Santo trae a tu vida. Así que la próxima vez que sientas esa calma en medio del caos, agradécele. Es una señal divina, un abrazo del cielo, una convicción profunda de pecado y justicia. La segunda señal es una convicción que sacude tu alma como un terremoto, un llamado claro y a veces doloroso a enfrentar la verdad sobre tus acciones y tu corazón. Jesús lo prometió en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solo te consuela con su paz, también te confronta con su luz, no para condenarte, sino para redimirte, para guiarte hacia una vida que refleje el corazón de Dios. Viajemos al siglo X a.C., a la ciudad de Jerusalén, un lugar de piedra y polvo bajo el sol abrasador del Medio Oriente. David, el pastor que se convirtió en rey, había llevado a Israel a una era de esplendor. Había derrotado a gigantes como Goliat, compuesto salmos que aún cantamos, y ganado el título de un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Pero incluso los gigantes caen. Una primavera, mientras sus ejércitos estaban en guerra, David decidió quedarse en su palacio. Una tarde, paseando por la terraza real, sus ojos se posaron en una mujer bañándose en un patio cercano. Era Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. La escena era común en esa época. Las casas tenían patios abiertos y los baños rituales eran parte de la vida judía, pero lo que siguió no lo fue. David, cegado por el deseo, envió mensajeros para traerla. Sabía que estaba casada, sabía que Urías estaba arriesgando su vida en el campo de batalla, pero ignoró la voz de su conciencia. Pasó la noche con ella y cuando Betsabé le informó semanas después que estaba embarazada, David entró en pánico. Su reputación, su reino, todo estaba en juego. Llamó a Urías del frente, esperando que pasara una noche con su esposa y asumiera el niño como suyo. Pero Urías, un hombre de honor, se negó a disfrutar de su hogar mientras sus compañeros sufrían en la guerra. Frustrado, David dio una orden escalofriante. Puso a Urías en la primera línea de batalla y mandó a los generales retroceder, asegurando su muerte. Con Urías fuera del camino, David tomó a Betsabé como su esposa y por un tiempo pareció que el secreto estaba enterrado. Pero el Espíritu Santo no lo dejó en paz. Un año después, el profeta Natán entró al palacio con una historia sencilla. Un hombre rico, con rebaños inmensos, robó la única oveja de un hombre pobre para alimentar a un invitado. David, furioso, exclamó: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Tú, Samuel 12:5. Entonces Natán, con ojos penetrantes, apuntó al rey y dijo: «Tú eres ese hombre». El peso de esas palabras lo aplastó. David no podía escapar. La convicción del Espíritu Santo lo había alcanzado. Cayó de rodillas y confesó: «He pecado contra Jehová». 1 Samuel 12:13. Ese momento de quebrantamiento dio paso al Salmo 51.
un grito de arrepentimiento que aún resuena. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Su pecado tuvo consecuencias. El hijo murió y su familia enfrentó años de dolor, pero su confesión abrió la puerta a la restauración. Finalmente no pude soportarlo más. Me arrodillé y oré. Señor, lo siento, fui cruel y no quiero ser esa persona. Las lágrimas vinieron y con ellas un alivio que no esperaba. Al día siguiente llamé a mi amigo, pedí perdón y trabajamos juntos para sanar nuestra relación. Esa convicción no fue un castigo, fue un regalo. El Espíritu Santo me detuvo en mi camino de orgullo y me mostró un mejor sendero. Desde entonces he aprendido a escuchar esa voz interna más rápido, a no dejar que el pecado se arraigue. Piensa en el impacto. Esta señal no solo restaura tu relación con Dios, sino también con los demás. David no solo fue perdonado, escribió salmos que han guiado a millones a la misericordia. Tu arrepentimiento puede hacer lo mismo, inspirar, sanar, transformar. Así que no temas la convicción. Abrázala como un amigo que te ama lo suficiente para decirte la verdad. Una comprensión más profunda de la palabra de Dios. La tercera señal es una revelación que ilumina tu mente como un amanecer, una comprensión más profunda de la palabra de Dios que te deja asombrado y hambriento de más. Jesús lo prometió en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el Maestro Divino que hace que las Escrituras pasen de ser palabras en una página a ser un mensaje vivo que resuena en tu alma. Entonces, durante la fiesta de Pentecostés, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos de todo el mundo conocido, ocurrió algo extraordinario. Un sonido como un viento recio llenó la casa, un rugido que no venía de las calles polvorientas, sino del cielo mismo. Lenguas de fuego, pequeñas llamas que no quemaban, aparecieron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo descendió y en ese instante todo cambió. Pedro, el hombre que antes tropezaba con sus palabras, se llenó de una claridad sobrenatural. Salió a la calle, frente a una multitud de miles, y predicó con una autoridad que nunca había tenido. Citó al profeta Joel: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne», Joel 2:28, y conectó las promesas del Antiguo Testamento con la cruz y la resurrección. Explicó cómo David, en los Salmos, había profetizado sobre el Mesías, Hechos 2:25-31. Sus palabras cortaron como una espada, y 3,000 personas se convirtieron ese día, bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo abrió sus ojos a las Escrituras. Las piezas del rompecabezas, leyes, profecías, salmos, se unieron en un cuadro claro. Jesús era el cumplimiento de todo. Pedro no inventó ese sermón con su propia sabiduría. Fue el Espíritu quien lo guió, recordándole las palabras de Jesús y dándole entendimiento. He visto esta señal en mi propia vida de formas que nunca olvidaré. Una vez estaba luchando con el miedo al fracaso, dudando si valía la pena seguir un sueño que requería sacrificio. Una mañana abrí mi Biblia en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo había leído antes, pero esa vez fue diferente. Mientras miraba las palabras, sentí como si una cortina se abriera en mi mente. Entendí, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo, que mi miedo venía de no confiar plenamente en el amor de Dios. Fue como si el Espíritu Santo me dijera: «Mi amor es suficiente, no tienes que temer». Esa revelación me dio el valor para dar un paso adelante, y los resultados superaron mis expectativas. Esta señal es transformadora porque convierte la Biblia en una conversación viva. No se trata solo de leer historias antiguas, se trata de escuchar a Dios hablarte hoy. En un mundo lleno de ruido, filosofías, opiniones, dudas, el Espíritu Santo corta la confusión y te muestra la verdad.
Si alguna vez un versículo te ha golpeado con una claridad nueva, si sientes que las palabras saltan de la página y se aplican a tu vida exacta, no es casualidad. Es el Espíritu Santo enseñándote, guiándote hacia una verdad que puede cambiar tu destino. El impacto es eterno. Cuanto más entiendes la palabra, más conoces a Dios, y cuanto más lo conoces, más te pareces a Él. No necesitas un título teológico, solo un corazón abierto. Así que la próxima vez que leas la Biblia, pide al Espíritu Santo que te hable. Podrías descubrir algo que transforme tu vida. Un deseo ardiente de orar y buscar a Dios. La cuarta señal es un fuego que arde en tu interior, un deseo irresistible de orar y buscar a Dios que no puedes apagar. Romanos 8:26 lo describe así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no solo escucha tus oraciones, las enciende, convirtiendo tu alma en un altar donde se encuentra lo humano y lo divino. Un año, el sufrimiento de Ana llegó a su límite. Mientras su familia comía y reía, ella no pudo soportarlo más. Se levantó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y caminó sola hacia el tabernáculo. Frente al altar, se derrumbó. No había palabras grandiosas. Su oración era un torrente de angustia silenciosa. Sus labios se movían, pero no salía sonido, solo un gemido que venía de lo más profundo de su ser. El sacerdote Elí, sentado cerca, la observó. En esa época, la embriaguez en lugares sagrados no era rara durante las fiestas, así que asumió lo peor y la reprendió. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Aparta de ti el vino. 1 Samuel 1:14. Ana, con voz temblorosa pero firme, respondió: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. El Espíritu Santo la sostuvo en ese clamor, y Elí, conmovido, la bendijo. Dios escuchó. Ana concibió a Samuel, un niño que crecería para ser profeta y juez, guiando a Israel en tiempos oscuros. Otra vez, durante un periodo de incertidumbre laboral, sentí un hambre de buscar a Dios que no podía ignorar. Pasé horas en oración, a veces sin palabras, solo sentado en silencio, escuchando. No obtuve respuestas inmediatas, pero ese tiempo me dio una fortaleza que no puedo explicar. Meses después, vi cómo Dios alineó las cosas de una manera que solo Él podía. Ese deseo de orar no vino de mí. Fue el Espíritu Santo encendiéndome. Este deseo tiene un impacto inmenso. Te conecta con el corazón de Dios y te hace parte de su obra en el mundo. La oración no es solo pedir cosas, es comunión, es rendirte, es alinearte con su voluntad. En una sociedad donde estamos distraídos por pantallas y horarios, el Espíritu Santo te llama a detenerte, a buscarlo. Si sientes un anhelo de hablar con Dios, si la oración se vuelve un refugio irresistible, es Él hablando contigo, invitándote a un diálogo eterno. Piensa en Ana. Su oración no solo le dio un hijo, cambió la historia de una nación. Tu clamor, por pequeño que parezca, puede tener ecos que no imaginas. Así que no apagues ese fuego. Cuando sientas ese impulso, ora, con palabras, con lágrimas o en silencio. El Espíritu Santo está contigo, intercediendo, y Dios escucha cada susurro. Un llamado a servir a otros. Si ya has sentido las 7 señales anteriores de que el Espíritu Santo está hablando contigo, hay una octava que podría estar emergiendo en tu vida. Un llamado profundo e irresistible a servir a otros. Este no es un simple deseo de hacer el bien, sino una urgencia divina que te empuja a salir de ti mismo y poner tus dones al servicio de los demás. La Biblia lo describe en 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te habla, a menudo lo hace dándote un propósito que trasciende tus propios intereses.
Retrocedamos al siglo IX a.C., en la región de Fenicia, al norte de Israel, en una pequeña aldea llamada Sarepta. El reino de Israel estaba bajo el reinado de Acab y Jezabel, una pareja que había llevado al pueblo a la idolatría, adorando a Baal, el dios pagano de la lluvia y la fertilidad. Como juicio, Dios envió una sequía devastadora a través del profeta Elías, quien anunció: «No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primero Reyes 17:1. El paisaje se secó, los ríos se convirtieron en polvo y el hambre comenzó a apretar. Elías, perseguido por Jezabel, fue enviado por Dios al arroyo de Querit, donde los cuervos lo alimentaron con pan y carne. Pero cuando el arroyo se secó, Dios le dio una instrucción extraña. «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Primero Reyes 17:9. Imagina a Elías caminando bajo el sol abrasador, cruzando fronteras hacia una tierra extranjera, confiando solo en la voz de Dios. Al llegar a Sarepta, encontró a una viuda recogiendo leña. No era una mujer rica ni influyente, era una madre al borde de la muerte, preparando una última comida para ella y su hijo con un puñado de harina y un poco de aceite. Elías, con audacia divina, le dijo: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela». Primera Reyes 17:13. Luego prometió: «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la botija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La viuda obedeció y ocurrió el milagro. Durante meses, quizás años, la tinaja y la botija nunca se vaciaron. Pero la historia no termina ahí. Más tarde, el hijo de la viuda enfermó y murió. Desesperada, ella confrontó a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?» Primera Reyes 17:18. Elías tomó al niño, lo llevó a su habitación, oró fervientemente y Dios lo resucitó, devolviéndoselo a su madre. Ella exclamó: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Primero Reyes 17:24. Elías no solo recibió sustento, fue usado por el Espíritu Santo para servir a esta viuda, dándole alimento físico y esperanza espiritual en un tiempo de desesperación. En mi propia vida he sentido este llamado a servir de maneras que nunca imaginé. Hace unos años, mientras caminaba por mi barrio, vi a un hombre sentado en la acera, con la cabeza gacha, sosteniendo un cartel que pedía comida. Mi instinto inicial fue seguir caminando. Estaba ocupado y no tenía efectivo encima. Pero algo dentro de mí, una voz suave pero firme, me dijo: «Para». No pude ignorarlo. Me acerqué, le pregunté su nombre, se llamaba Miguel, y terminé comprándole un sándwich en una tienda cercana. Mientras comía, me contó que había perdido su trabajo y su hogar. No resolví todos sus problemas, pero ese día sus ojos brillaron con un poco de esperanza. Otra vez sentí un impulso de visitar a una vecina mayor que vivía sola. No la conocía bien, pero algo me decía que lo hiciera. Cuando llegué, la encontré llorando. Su calefacción se había averiado en pleno invierno y no tenía a quién pedir ayuda. Pasé la tarde con ella, llamé a un técnico y desde entonces hemos construido una amistad hermosa. Ese llamado no vino de mi propia bondad. Fue el Espíritu Santo empujándome a actuar, a ser sus manos y pies. Esta señal es transformadora porque te saca de tu zona de confort y te lleva al corazón del propósito de Dios: amar y servir a otros. Si alguna vez sientes un empujón inexplicable a ayudar a alguien, dar comida a un hambriento, escuchar a un amigo en crisis o usar tus talentos para bendecir a tu comunidad, es el Espíritu Santo hablando contigo, invitándote a ser un canal de su gracia. El impacto es doble: bendices a otros y al hacerlo creces tú mismo. La viuda no solo sobrevivió, vio el poder de Dios. Miguel no solo comió, sintió que alguien lo veía. Tu servicio puede ser la chispa que encienda fe en alguien más.
Así que escucha ese llamado, por pequeño que parezca. Es el Espíritu Santo dándote un propósito eterno.